Hola, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para poder manejar el día a día de tus problemas de salud y aclarar tus inquietudes sobre cualquier afectación que sufras tú o tu familia. En esta ocasión vamos a continuar, igual que en las entregas anteriores, contestando las preguntas que nuestros pacientes nos mandan a través del internet, a través de la dirección electrónica doctorencarnacion@gmail.com. Y vamos a empezar con una pregunta que nos hace una madre sobre que le han dicho que su niño tiene hipoacusia y también tiene hipertrofia de adenoides. Hipoacusia significa disminución de la audición. Y a la vuelta de esta pausa comercial vamos a hablar de todos estos detalles y de todas estas preguntas de los pacientes aquí en De Salud y Otras Cosas. No se vayan. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás... Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas, como te decía en la introducción de nuestro programa. En esta ocasión vamos a contestar las preguntas que nos hacen nuestros pacientes a través del correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Y decíamos que íbamos a empezar con la pregunta de una madre que nos decía que a su hijo le diagnosticaron hipoacusia e hipertrofia de adenoides. Hipoacusia significa disminución de la audición. Hipo, bajo, poco, acusia, audición. Y en este caso lo que sucede es que los pacientes que tienen las adenoides demasiado grandes tienen una obstrucción, en algunas ocasiones, de un conducto que comunica el oído con la nariz. Ese conducto se llama trompa de Eustaquio y es el conducto que permite que entre aire al oído medio. Algunos pacientes, cuando tienen hipertrofia de adenoides, este conducto no funciona adecuadamente y no permite que se equilibre la presión del oído medio con la presión atmosférica. Esos cambios de presión hacen entonces que el tímpano no tenga la movilidad que debe tener para transmitir la audición y el paciente entonces se siente que escucha menos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando algunas veces viajamos en avión o si subimos a la montaña o si hacemos un clavado en el río, en la playa, debajo del agua, en que esta imposibilidad del tímpano de moverse adecuadamente se siente como que no se está escuchando bien. En el caso de los niños que tienen hipertrofia de adenoides, esto puede llegar a un paso más allá, y es que se produzca líquido o moco que se acumule dentro del oído medio, en cuyo caso estamos hablando de una cavidad que debería estar llena de aire y ahora está llena de un líquido. Ese líquido impide la transmisión de la onda sonora y por lo tanto disminuye el porcentaje de audición de este paciente. En estos casos, aparte de la cirugía de adenoides que hay que hacerle al paciente, también hay que hacer una cirugía que consiste en abrir un agujero en el tímpano para sacar ese líquido, permitir que se equilibre la presión y colocarle a ese agujerito un tubo de drenaje o de ventilación, como se llama, para permitir que ese agujero persista. ¿Por qué? Porque si hacemos un agujero en el tímpano, normalmente se va a cerrar por sí solo al cabo de 48, 72 horas, con lo cual entonces perdería su efectividad y tendríamos que volverlo a hacer. Como suponemos que estos pacientes van a tener un proceso de recuperación después de la cirugía, por eso se les deja este tubo que puede durar entre 6 hasta 12 meses en el oído y el cual el oído luego expulsa de manera natural como si fuera un cuerpo extraño. En la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, estos pacientes no van a necesitar que se les pongan los tubos nuevamente. Pero de esto se trata y por eso es que hay una relación tan directa entre la hipertrofia y las infecciones de adenoides con la hipoacusia o la sordera, que en este caso es la primera parte de un proceso. Si esto no hiciéramos nada, ese tímpano va a comenzar a retraerse, hasta que al llegar de atrás se va a pegar de la pared lateral de la cavidad timpánica, con lo cual entonces se va a producir un daño irreversible en el funcionamiento de ese oído que tendrá que corregirse con una cirugía mucho más complicada. Si el proceso avanzara aún más, entonces se puede llegar a formar lo que se llama un colesteatoma, que es un acúmulo del tejido epidérmico del conducto auditivo que se acumula en un sitio y al acumularse ahí se infecta y produce entonces destrucción de las estructuras que están alrededor, llegando en casos extremos
a producir una destrucción tan tal que llega a producir una meningitis o un absceso cerebral cuando se infectan con bacterias tan peligrosas como la pseudomonas. Por esto es que es importante este tipo de patologías que, aunque parecen no tener mayor importancia, valga la redundancia, es bueno atraparlas en estas etapas tempranas, y es por eso que los otorrinos intervienen, las adenoides, intervienen los tímpanos y realizan esta cirugía que se llama miringotomía. Otra pregunta que me hace una madre similar a esta es, me han dicho, mi hijo se queja de que no oye bien de un solo oído. Esto puede ser porque yo pensaba que cuando una persona se quedaba sorda de los dos. Cuando hay una hipoacusia unilateral, es decir, una disminución de la audición de un solo lado, hay que investigar bien el porqué. Muy frecuentemente los padres, los familiares, el mismo paciente, se hacen su propio diagnóstico y suponen, a veces erróneamente, que esta disminución de la audición de un lado se debe a que el oído está obstruido por cerumen, que es lo más sencillo, o que les cayó agua de la piscina. Y en muchas otras ocasiones, lo que sucede verdaderamente es que hay una patología más importante. Si el tímpano, la cavidad timpánica, se llena de líquido, no se puede transmitir adecuadamente la audición, y eso puede pasar en un solo lado o en los dos al mismo tiempo. Otra cosa que puede pasar es que se produzca una infección, y cuando se produce una infección, aunque el tímpano no estuviera lastimado, si las paredes del conducto auditivo se hinchan, entonces hay menos espacio y tienen una capacidad de eco diferente, y por eso el paciente puede sentirse que tiene una audición amortiguada. En el caso de los niños que se quejan de que no escuchan bien de un solo lado, hay que revisar el oído porque también podrían tener un cuerpo extraño. Los niños no los podemos controlar 24/7 y por lo tanto en algún momento en el que estén solos pueden utilizar cualquier cosa que encuentren para introducirse en el oído. Hemos encontrado piedras, bolitas, granos de maíz, granos de habichuela, de guandules, piezas de un juguete, papel, pedazos de hisopo. Hay muchísimos cuerpos extraños que los niños tienden a introducirse en el oído, incluyendo que también se pueden introducir insectos, que aunque no es lo más frecuente, también puede pasar. Es por eso que hay que mirar ese oído que no escucha bien de un solo lado para saber por qué sucede esto. La base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico, como siempre les digo. Otra causa que podría hacer que una persona oiga de un solo lado bien y del otro haya perdido la audición es una enfermedad que se llama sordera brusca. En la sordera brusca lo que sucede es que, por una razón que se desconoce, sencillamente el nervio del oído deja de funcionar. Se deja de recibir la señal de ese oído, y este daño, cuando se le pone tratamiento en las primeras 48 horas, es reversible. Es decir, tiene muchas posibilidades de que se pueda curar con tratamiento. Pero ¿qué sucede? Si el paciente se hace su propio diagnóstico pensando que es sencillamente un poco de agua que le cayó, que es un poco de cera que se mojó y al mojarse se hincha y le tapa completamente el oído, y lo deja así pensando que se le va a pasar espontáneamente, se va a pasar del periodo de seguridad de esas 72 horas en las que teníamos mayores posibilidades de curarlo, y para cuando venga a llegar a la consulta ya es poco lo que podremos hacer con posibilidades de mejoría. Por esto, de nuevo insisto, la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico. Lamentablemente el oído uno no se lo puede mirar uno mismo, entonces hay que hacer que le miren el oído para ver cuáles son las causas. Habría que hacer varios estudios. En un oído que se ve bien, por ejemplo, usted va a la consulta y dice que no escucha bien de un lado, el otorrino le mira el oído y se da cuenta de que el oído se ve perfectamente, entonces hay que hacer algunas pruebas para ver por qué usted tiene esa sensación. Una de esas pruebas es la audiometría. En la audiometría lo que se mide es cuál es la capacidad auditiva de ese oído. Y se realiza otro estudio que se llama impedanciometría o timpanometría, en el cual se mide la movilidad de ese tímpano de acuerdo con la presión de aire que tiene detrás. Estos dos estudios, junto con el examen físico del médico, junto con otras pruebas, nos van a determinar exactamente por qué puede estarse produciendo esta disminución de la audición, para entonces poner el tratamiento adecuado. Una madre me habla de que el paciente le diagnosticaron otitis media secretora. Para entender lo que es otitis media, entendamos lo que es la estructura del oído. El oído tiene tres partes, si lo dividimos desde afuera hacia adentro. Es decir, la parte de afuera, que se llama oído externo, que comprende la oreja, el conducto auditivo hasta el tímpano.
A partir de aquí comienza la segunda parte del oído, que es la que se llama oído medio. ¿Por qué se llama medio? Porque tenemos un oído externo y un oído interno. Lo que queda en el medio de los dos se llama oído medio. En este oído medio es donde están los huesecillos que transmiten la audición. Y es la cavidad de aire que les menciono, que está detrás del tímpano, es el espacio que se comunica con la nariz a través de la trompa de Eustaquio y a través de la cual se pueden traspasar al oído las enfermedades de la nariz como la gripe o como la congestión nasal en los casos de pacientes alérgicos. Después del oído medio, entonces viene el oído interno, que es donde está el caracol, el sistema vestibular y de donde parte el nervio que va hacia el cerebro, el nervio auditivo, que transmite la señal sonora. Entonces, cuando hay una infección, cuando hay un acúmulo de líquido en la parte media del oído, en el oído medio, entonces hablamos de una otitis media secretora y lo que sucede es que la mucosa que recubre esta parte media del oído es una mucosa que tiene las mismas características que la mucosa de la nariz, es decir, es una mucosa, es un epitelio nasal. Y este epitelio tiene la capacidad de producir moco. En estos pacientes que tienen trastornos de la presión de aire dentro de este oído, puede producirse un derrame de líquido y entonces esta cavidad que debía estar llena de aire, entonces ahora está llena de líquido y no puede transmitir adecuadamente la onda sonora. Esto es lo que les decía en la pregunta anterior, de que entonces el procedimiento, primero se le pone tratamiento a través de la nariz, es decir, en este caso no hay un tratamiento que vaya a través de los oídos, no hay que echarse gotas, porque las gotas no van a hacer nada con este tipo de patología. Lo que se necesita es poner tratamiento de antiinflamatorios nasales, tratamiento antialérgico, tratamiento antibiótico en el caso de que haya infección, que no es lo más frecuente, y si esto no resuelve el problema, entonces pasamos a la cirugía, que es una cirugía relativamente sencilla, que se puede hacer con anestesia local en el caso de los adultos, en los niños como quiera hay que dormirlos, en la que decíamos que se abre un pequeño agujero en el tímpano, una pequeña rajadura, y en ese agujero se pone un tubito microscópico para que salga el líquido que está y para que no se forme nuevo líquido. En esto consiste la otitis media secretora. Otra madre me dice, me habla de que a un paciente que tiene esto de lo que acabamos de hablar, le van a operar y si hay que intubarlo. En muchas ocasiones estas cirugías se pueden hacer solamente con sedación, es decir, sin ni siquiera intubar al paciente, solamente poniéndoles a respirar un gas que les produce sedación, en algunas ocasiones con sedación intravenosa con una sustancia que se llama propofol, con lo cual se logra que el paciente esté tranquilo durante un periodo de unos 4 a 5 minutos, que es el tiempo suficiente para que se pueda realizar la meningotomía y colocar el tubo en los casos que no tienen complicaciones. Entonces puede ser que no sea necesario intubarlo. Pero vamos a hablar de este caso y de estas situaciones de cirugías de los oídos y de intubación a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además,
Realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Seguimos en De Salud y otras cosas. Como les decía, hablábamos de una madre que pregunta sobre su hijo que le van a operar de los oídos para colocarle tubos y si ese niño habrá que intubarlo. Decíamos que en la mayor parte de los casos este tipo de cirugías se puede hacer sin la necesidad de que haya que intubar al paciente porque son procedimientos que son sumamente rápidos. Pero sin embargo, en otro tipo de casos, en algunas ocasiones, sí es necesario intubar para poder asegurar la vía respiratoria, porque ciertamente cuando se hace un procedimiento de anestesia general o de sedación, si no se tiene la vía respiratoria controlada, se corre el riesgo de que se produjera una broncoaspiración o un problema respiratorio. Por eso siempre la precaución de la intubación. Un paciente está más seguro cuando está intubado que cuando no lo está, porque la vía respiratoria ya está asegurada. Me pregunta una madre, ¿qué es la laringomalacia? Ustedes saben que el cartílago, esta parte dura de aquí donde está la nuez de Adán, está hecha de una sustancia que se llama cartílago, que es más blandita que el hueso, pero es más dura que la carne. Este cartílago en algunos niños al nacer no está completamente desarrollado y sucede entonces que cuando el niño respira, el cartílago se colapsa
como si fuera un calimete de papel. Imagínense un calimete de papel cuando uno se está tomando un jugo muy espeso. Si uno succiona con suficiente fuerza, el calimete se va a colapsar. Esto mismo le sucede a la vía respiratoria de estos niños y en ese momento entonces se produce una dificultad respiratoria e inclusive un sonido que los médicos llamamos estridor, en el cual se escucha un ronquido y se nota la dificultad respiratoria del paciente, especialmente durante el llanto y en algunos casos durante la alimentación. Para esta enfermedad, laringomalacia, que también puede ser traqueomalacia, es decir, que también los cartílagos de la tráquea no estén suficientemente desarrollados, para esto no existe un tratamiento. El único tratamiento es el tiempo. Esperar que este paciente se desarrolle lo suficiente para que estos cartílagos completen su desarrollo, se endurezcan y permitan entonces tener una vía aérea permeable todo el tiempo. ¿Qué se debe hacer con este tipo de pacientes? Lo primero es tratar de evitar las situaciones que le induzcan al llanto. Cuando uno inspira, cuando está llorando, la inspiración es más forzosa y al ser más forzosa hace más fuerza para colapsar las paredes. Otra cosa que hay que hacer es estos niños alimentarlos en una posición erguida para tratar de que no tengan broncoaspiración, es decir, que no se le vayan gotas de comida, gotas de leche en este caso, por el camino viejo. Mucha paciencia. En algunos de estos casos, algunos pacientes pueden necesitar una máquina de respiración que les ayude a ventilar adecuadamente mientras están durmiendo. Pero realmente no existe un medicamento para esto. Otra madre me habla de que a su niño le diagnosticaron otitis. La palabra otitis por sí sola necesita un acompañante para poder saber qué tipo de otitis es. Otitis es una infección del oído, pero también podría ser una infección del oído externo, como les decía anteriormente, o una infección del oído medio. Ya cuando hablamos de una infección del oído interno, que son muy poco frecuentes, no hablamos de otitis, sino una infección del oído externo, es decir, de la oreja y del conducto auditivo, o una infección del oído medio. Es importante la diferenciación entre las dos, porque en la infección de la oreja y del conducto auditivo, el tratamiento se va a basar principalmente en gotas. Es una enfermedad principalmente de la piel del oído, mientras que en la otitis media ya es una enfermedad de la mucosa del oído medio, es una enfermedad que tiene un componente funcional en el que la trompa de Eustaquio que comunica el oído con la nariz no está funcionando adecuadamente. Y en estos casos de otitis media las gotas no sirven para nada. Por lo tanto, en estos casos, si el paciente cree que echándose gotas va a resolver el problema, está perdiendo tiempo, está gastando dinero, pero también está creando una complicación. Cada vez que un paciente utiliza antibióticos que no se necesitan porque no tiene una infección, está creando una raza de bacterias resistentes, que de tal modo que cuando venga una infección de verdad, los antibióticos con los que contamos no van a ser efectivos contra esas bacterias. Uno de los mecanismos mediante el cual se producen estas resistencias es mediante la selección. ¿Cuál es la selección? El paciente se toma o se pone un antibiótico que mata un cierto número de bacterias, pero las bacterias que no mata se quedan ahí. Y como ahora se quedan solas porque todas las bacterias sensibles ya se murieron, entonces estas bacterias resistentes se hacen más fuertes y se reproducen en mayor cantidad y en mayor velocidad. Es por esto que no se debe utilizar antibióticos si no es necesario. En el caso de la otitis media, se puede utilizar antibióticos en algunos casos bebido, pero las gotas no le van a servir. Podría ser que el doctor le indique gotas, pero serían en este caso gotas de anestesia para poder anestesiar el tímpano, porque cuando se produce otitis media, el tímpano se abomba y al estar abombado produce mucho dolor. Entonces, por esto es importante que se distinga entre otitis media y otitis externa. Ese apellido de la otitis nos va a ayudar muchísimo con la decisión, con la elección del tratamiento. Una forma en cómo usted podría distinguir entre una u otra es mediante esta sencilla prueba. Usted ala la oreja, eso se llama prueba de tracción, o usted presiona el cartílago del trago, este lobulito que está aquí. Si alguno de esos dos movimientos le produce al paciente dolor, es muy posible que estemos enfrente de una otitis externa, que es una infección de la piel, que normalmente está causada por el uso excesivo de hisopos, por introducirse cosas en los oídos, o por haber estado en la playa o en la piscina, o que le caiga agua. En estos casos, el tratamiento va a ser principalmente con gotas y con calmantes. En el caso de que usted haga eso y no se le aumenta el dolor del paciente, entonces podríamos estar hablando de una otitis media. Pero hay que recordar
que no son solo las infecciones las que producen dolor en el oído. También existen otros síndromes que producen dolor alrededor del oído sin que el oído mismo esté enfermo. Por ejemplo, la coyuntura de la mandíbula o la articulación temporomandibular, que es como se llama, está justamente delante del oído. Si una persona tiene esa articulación lastimada, le va a doler cuando abra la boca, cuando se ríe, cuando bosteza. ¿Por qué? Porque la articulación al moverse lastima la inflamación y esa inflamación se siente como que es el oído. Pero el oído no tiene nada, por lo tanto cualquier gota que se eche tampoco le va a ser efectiva. Otros factores que pueden producir dolor en esa zona es la inflamación de ganglios del cuello, lo que la gente llama reuma. Estas bolitas que son filtros del sistema inmunitario que uno tiene en toda la zona del cuello y en diferentes partes del cuerpo, en esta parte particularmente, cuando se inflaman, pueden producir un dolor que el paciente piensa que es el oído el que está infectado y no es así. Estos ganglios se pueden inflamar ante la presencia de virus o en la presencia de cualquier infección en su zona de influencia. Una espinilla en la piel puede producir un ganglio, un pequeño arañazo en las paredes del conducto o en el cuero cabelludo puede producir un ganglio inflamado y se puede confundir el dolor de oído con una otitis cuando es diferente. Pero también existen tumores del cuello que pueden producir dolor y que se puede interpretar como que es dolor de oído y el paciente incorrectamente hacerse el diagnóstico de otitis. Por eso es importante consultar a su médico cuando tengan estas situaciones. Una madre me pregunta porque le dijeron que su hijo tiene una perforación del oído medio, una perforación aguda. Hay que decir que el oído medio no se perfora, así que estaría mal formulada la pregunta. Lo que sí se puede perforar es el tímpano, que es la membrana que separa el oído externo del oído medio. Y de manera aguda significa de una manera de corto plazo, es decir, algo que sucedió de repente o que ha sucedido en pocos días. Cuando hablamos de algo crónico, es algo que tiene mucho tiempo sucediendo. Una perforación aguda puede suceder en el caso de una otitis media. Si un paciente tiene un acúmulo de líquido dentro del oído medio y ese líquido se infecta, entonces el tímpano se va a bombar, se va a aumentar la presión hasta que eso sencillamente va a explotar casi como una vejiga. Normalmente no explota como un estallido, pero se abre un pequeño agujero y a través de ese agujero comienza a salir el pus, con lo cual se alivia la presión y el paciente mejora el dolor, pero ahora tiene otorrea, es decir, le está saliendo líquido del oído. Pero también puede haber una perforación del tímpano de causas no infecciosas y esto es también importante. En el caso de las personas que se suenan la nariz con mucha fuerza, por ejemplo el que estornuda y se aguanta el estornudo, esa presión se transmite directamente por la trompa de Eustaquio hasta el oído medio y hasta los tímpanos y los tímpanos se pueden reventar. Las personas, en especial las mujeres, que es con las que es más frecuente lamentablemente, si reciben una bofetada, es algo que vemos con cierta frecuencia en nuestro consultorio, reciben un traumatismo en el oído en el que se mete aire a presión y este aire a presión revienta el tímpano. Aparte de eso, el sonido del golpe produce un traumatismo en el nervio del oído, es decir que el daño es doble. En estos casos también puede haber perforación. Si la persona se introduce objetos, y hemos tenido pacientes que se introducen un hisopo y salen a caminar por la casa y se les olvida que lo tienen ahí, contestan el teléfono y se lastiman. Otro que se ponen a limpiarse el oído en la cama mientras tienen los niños brincando en la cama y en el momento en el que se están limpiando les chocan el codo y se les va para adentro. Otra que sencillamente se para a hablar con el hisopo puesto detrás de la puerta y le dan un golpe a la puerta y esto les clava. Personas que se intentan limpiar con objetos puntiagudos como palillos, palitos de coco, peines de palito. El peine de palito, ese que se utiliza tanto para desenredar y para hacer trenzas, es muy peligroso y es una de las principales causas de traumatismo del oído. Es decir, que una perforación del oído, una perforación del tímpano, puede pasar y es muy frecuente. Y en estos casos hay que evitar que se infecte. La mayoría de estas perforaciones, cuando son de tipo traumático, se corrigen por sí solas y si no se infecta el oído, cicatrizan, aunque se puedan tomar en algunos casos meses para cicatrizar, pero la mayoría de ellas cicatrizan adecuadamente. Las que se producen por una otitis media, porque el tímpano se abomba y luego revienta y deja salir el líquido, estas tienen a veces menos posibilidades de cerrarse. La mayoría sí se cierran solas, pero hay que corregir la causa. Y en las que son producidas por otro tipo de infecciones, hay que vigilarlas para procurar que no se infecten porque la infección previene que se cierren por sí solas. Esta es la importancia de esta perforación.
Otra madre me dice que su niño tiene otitis crónica. Fíjense que antes, en la pregunta anterior, hablábamos de otitis aguda. Hablábamos de un proceso de corto plazo, de un proceso que debe tener alrededor de una semana como máximo, pero ahora estamos hablando de otitis crónica. Es algo que tiene varios meses e incluso varios años. Las enfermedades crónicas tienen una característica diferente de las enfermedades agudas, porque en las enfermedades agudas predomina la inflamación, predomina el dolor. En las crónicas predomina el cambio, es decir, este oído cambia su estructura para poder tratar de combatir esta enfermedad que tiene tanto tiempo, y eso hace que se altere toda la estructura del órgano, cualquiera que sea que tiene una enfermedad crónica. Vamos a continuar hablando de estos temas tan interesantes a la vuelta de esta pausa comercial. No se vaya, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas, conversando sobre las diferentes preguntas que nos transmiten las madres de nuestros pacientes a través de la dirección electrónica doctorencarnacion@gmail.com. Estábamos hablando antes de la pausa comercial de las enfermedades del oído, de las enfermedades de la nariz, y una madre nos pregunta si debe ir al otorrino o al alergólogo en un caso en el que su niño tiene obstrucción nasal, mucho moco y lo que ella le llama sinusitis. Yo le diría a esa madre que de inicio debe ir al otorrino, pero eso no descarta que termine yendo donde el alergólogo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial de cuál es la causa de esta enfermedad. En la mayoría de los casos es por una causa alérgica y por lo tanto la visita del alergólogo va a ser bastante útil para tratar de identificar cuáles son los factores que están produciendo esta alergia y tratar de establecer un tratamiento desde la causa. No un tratamiento sintomático que disminuya el moco, que disminuya el dolor y que descongestione la nariz. Eso es lo que vamos a hacer de todos modos. Pero si tratamos de hacer un tratamiento a largo plazo, tenemos que averiguar qué es lo que está produciendo la alergia, porque solamente con saber eso ya tenemos la mitad del tratamiento. La otra mitad la van a completar los medicamentos. En algunos casos, según el tipo de alergia que sea, el alergólogo, que es un especialista diferente, va a tener la posibilidad de fabricar una vacuna para este paciente, que es lo que se llama inmunoterapia, que es, señores, el único tratamiento curativo para algunas alergias. Es decir, cuando usted tiene una alergia nasal o una alergia de cualquier tipo y se le pone en tratamiento antialérgico, esos tratamientos no son para curarla, son para mantener controlada la enfermedad y para disminuir los síntomas. Pero el médico alergista o alergólogo o alergóloga, que hay muchísimas alergólogas buenas en nuestro país, tienen la posibilidad de, a partir de la identificación de esa sustancia que le produce a usted alergia, fabricar una vacuna personalizada para su caso, que tiene que utilizarla durante un periodo de 3, 4, 5 años, poniéndosela frecuentemente, a veces tomada o a veces inyectada, para entonces ir desarrollando las defensas necesarias para que su alergia desaparezca. Es decir que a esta pregunta de esta madre de si otorrino o alergólogo, posiblemente los dos, pero empieza por el otorrino. Otra madre me dice que a su hijo le indicaron una placa de senos nasales. Los senos son unos agujeros, los senos paranasales, son unos agujeros que por eso se llaman paranasales, porque están alrededor, cerca de la nariz. Dos agujeros que están en este sitio, es decir, esta parte de la cara, el seno maxilar es hueco. También están en el centro de la cara, aquí entre los dos ojos están los senos etmoidales. En el centro de la cabeza está el seno esfenoidal y en la frente tenemos los senos frontales. Esos son los senos paranasales. Estos senos son cavidades de aire que contribuyen al funcionamiento de la nariz y contribuyen a la resonancia de la voz y que contribuyen a que la cabeza no sea tan pesada. Recuerden que la cabeza contiene pues todos los huesos del cráneo, todos los contenidos del encéfalo. Si la cabeza fuera completamente sólida, si todos los huesos de la cabeza fueran completamente sólidos, la cabeza sería demasiado pesada para sostenerla por el cuello. Y se ha estimado que este es un mecanismo de la naturaleza para hacer que la cabeza sea más ligera e incluso que tenga más capacidad para soportar los golpes o los traumatismos. Entonces estos senos paranasales están comunicados hacia la nariz.
Y a diferencia de lo que cree la gente, en la mayor parte de los casos no se llenan completamente de moco. Lo que sí puede pasar con ellos principalmente es que se inflaman las paredes. Y al inflamarse las paredes se obstruyen los conductos de drenaje y entonces en ese caso se puede acumular moco, que entonces se puede infectar y se produce la sinusitis. Pero la sinusitis es un fenómeno que no se produce solo, sino que se acompaña de inflamación de la nariz. Por lo tanto, hablamos de rinosinusitis. Y este es un proceso principalmente inflamatorio, más que infeccioso. La sinusitis es la primera causa de prescripción inadecuada de antibióticos. La mayor parte de los pacientes que tienen rinosinusitis se deben tratar sin antibióticos. Sin embargo, los pacientes toman 1 semana, 2 semanas de antibióticos, vuelven y los repiten, se toman uno que les recetó un amigo, otro que les sobró en una caja, y con esto hacen un desarrollo de unas cepas resistentes de bacterias que entonces hacen más difícil poderlo manejar más adelante. En la placa de senos paranasales lo que se pretende es ver la opacidad de estos senos. Pero tengo para decirles que ya las placas son un método que casi no se usa para este diagnóstico. Con el desarrollo de la tomografía axial computarizada ya es cada vez menos frecuente, por no decir inexistente, que pidamos placas de senos paranasales, porque no se ve lo que se puede ver con una tomografía, que la diferencia de precios no es demasiada. En la tomografía, por ejemplo, en la placa tenemos una imagen en una sola dimensión, mientras que con una tomografía podemos tener 900, 1300 imágenes de toda la estructura interna de la cara, lo cual nos puede permitir determinar en qué lugar hay cualquier tipo de alteración para saber si esa alteración puede tratarse con medicamentos antiinflamatorios o si es una alteración que va a necesitar de cirugía para poder reconfigurar el drenaje de estos senos. Esta es la importancia que tiene el tema de la placa de senos paranasales. Una en particular de esas placas es la placa lateral de cráneo, que constituye parte de la serie de senos paranasales. En la serie de senos paranasales, las placas, se hacen 4 placas diferentes. Una que es completamente de frente, una que es completamente de lado, una que es con la cabeza levantada y otra que es con la cabeza hacia abajo. De ese modo podemos ver desde diferentes ángulos los diferentes senos. Una en particular de estas placas, que es la placa que se hace de lado, en el caso de los niños nos permite ver los adenoides. Y en ese caso sí tiene mucho interés esta radiografía lateral de cráneo porque es un método sencillo, rápido y económico de poder diagnosticar o de poder identificar el tamaño de las amígdalas adenoides para ver qué tanta influencia tienen sobre el tubo respiratorio. Por ejemplo, otra madre nos pregunta, punción del oído. En este caso, la madre de un adolescente. Punción del oído. ¿El oído se punciona? Sí, en algunos casos. Como decíamos anteriormente, cuando la trompa de Eustaquio, que comunica el oído con la nariz, no funciona adecuadamente y el oído medio se llena de líquido en donde debería haber aire, este líquido impide la transmisión adecuada de la onda sonora. Entonces, este líquido tenemos que hacer que salga, ya sea con tratamiento y paciencia, para que se absorba por sí solo o mediante una punción, es decir, puncionar con una aguja y succionar ese líquido. Cualquiera pensaría, uy, que le puncionen el oído, debe ser un procedimiento muy doloroso. Pues no, no lo es. Es un procedimiento de mucha precisión que se hace con un microscopio y para el cual se coloca primero anestesia tópica, es decir, anestesia untada en spray, con lo cual el procedimiento es totalmente indoloro. Totalmente indoloro. El paciente solamente siente la presión de que le están haciendo algo, pero no siente que le puncionan. Aunque es un poco terrorífico pensar que le introduzcan una aguja en el oído, este es un procedimiento que hacemos todos los días en el consultorio para los casos de los pacientes que tienen otitis serosa. En el caso de los niños, de los adolescentes jóvenes, es un procedimiento que no se puede hacer con anestesia local, porque lamentablemente no tenemos la tranquilidad ni la certeza de que ese paciente no se va a mover durante el procedimiento. Si el paciente hace un movimiento brusco durante el procedimiento, esa punción, que es solamente puncionar el tímpano, puede puncionar otras estructuras que están más atrás, por lo cual es bastante peligroso. Por lo tanto, si tenemos pacientes muy ansiosos, pacientes que tienen cualquier tipo de trastornos o pacientes muy jóvenes, estas punciones tenemos que hacerlas en el quirófano. Y el nombre científico de esta punción es miringotomía. Cuando hacemos una miringotomía, es abrir un agujero en el tímpano. Puede ser que esa miringotomía se acompañe
de la colocación de drenajes para impedir que ese agujero se cierre rápido, pero también puede ser una miringotomía simple en la que lo único que hacemos es abrir el agujero, sacar el líquido y dejarlo así, esperando que con el resto del tratamiento no sea necesario intervenir nuevamente. Una madre me comenta que un paciente, su familiar, su niño, después de una miringotomía estaba sangrando del oído. El tímpano tiene vasos sanguíneos, pero son vasos sanguíneos muy pequeños. Es posible que se produzca un sangrado y es muy posible, sobre todo si durante el procedimiento se lastima la mucosa del oído medio. Por lo tanto, es posible que el paciente tenga un sangrado, pero es un sangrado que normalmente no tiene mayor relevancia, que es autolimitado, es decir, que se controla solo sin que tengamos que hacer ningún movimiento especial. Por lo tanto, un sangrado después de una miringotomía que cede espontáneamente, no tenemos por qué preocuparnos de él. Ahora, si el paciente es un paciente adulto que está tomando medicamentos anticoagulantes o que tiene algún trastorno de la coagulación o que tiene un proceso inflamatorio, si se hace una punción en un oído que está en el medio de un proceso inflamatorio, se puede producir un sangrado mucho más importante. Pero todo esto es manejable. Diferente es cuando el sangrado es por la nariz. Esta madre me comenta que su niño sangra por la nariz y que muchas veces amanece habiendo hecho un charco de sangre o una mancha de sangre en el colchón. El sangrado por la nariz se llama epistaxis y es muy frecuente que suceda en los niños, y cuando es autolimitado, es decir, que comienza a sangrar y se controla por sí solo sin que el paciente tenga que ir al médico y sin que tenga que tomar ningún medicamento, no tenemos que prestarle mayor importancia. Ahora, cuando el sangrado es muy repetido o cuando es muy abundante, entonces en esos casos puede llegar a producirse anemia. En esos casos hay que mirar la nariz para ver de dónde se está produciendo el sangrado. En la mayor parte de los casos el sangrado proviene del tabique nasal, es decir, esta pared que divide la nariz en dos mitades. En la parte de más adelante, esta parte de la nariz es muy vascularizada. Ahí hay muchísimos vasos capilares que se juntan de dos diferentes sistemas de irrigación, y cualquier heridita, ya sea con el dedo, con la uña, con una tijera cuando se están cortando los pelos de la nariz, o si se rasca, o si estornuda muy fuerte, o si se suena la nariz con mucha fuerza, se puede producir la ruptura de uno de estos vasitos capilares y entonces se va a producir un sangrado que puede ser más o menos importante. Después que se identifica cuál es el vaso sanguíneo que está sangrando, se puede hacer un procedimiento de cauterización que se puede hacer en el consultorio. En el caso de los niños hay que hacerlo con anestesia general y en este caso hay que intubarlos, porque normalmente cuando se pone anestesia general o sedación, el paciente hay que ventilarlo con oxígeno por la nariz, pero si es en la nariz precisamente en donde vamos a trabajar, entonces por eso el paciente tiene que estar intubado, que es, como dice la gente, más la sal que el chivo. Es intubar a un paciente, llevarlo a anestesia general por una cosa que es muy sencilla, pero no hay otra forma de hacerlo. En estos casos entonces se puede colocar o se puede cauterizar con un bisturí eléctrico o se puede colocar un taponamiento con una sustancia hemostática que detenga el sangrado y forme una cicatrización que permita que el sangrado no se repita nuevamente. Y por último, para concluir el programa de hoy, que ya nos llaman de producción, de que ya se nos ha agotado el tiempo, vamos a hablar de la septoplastía, es decir, pacientes que tienen la nariz desviada y no respiran bien de un lado. En el paciente que es niño, preferimos hacer esta septoplastía después que alcanza la madurez. ¿Por qué? Porque los huesos de la cara no se han acabado de formar y si hiciéramos cirugía de la nariz podríamos interferir con los puntos de crecimiento de estos huesos y producir una pequeña alteración en el desarrollo de los huesos de la cara. Vamos a seguir abundando de este y otros temas en una próxima entrega, ya que nos hacen señas de que no tenemos más tiempo. Les agradecemos su sintonía en este programa de Salud y Otras Cosas. Luis Felipe Encarnación les habló en nombre del doctor César Mella, productor, y les esperamos en una nueva entrega el sábado a las 12 del día por Cinevisión Canal 19. Hasta la próxima.